Dios, complejidad máxima. Bueno, yo no propongo que exista algo muy sencillo, algo muy simple, que con el tiempo se va volviendo complejo, que va ganando propiedades, atributos o características. Yo lo que propongo es que siempre ha estado ahí la complejidad máxima. Esa complejidad máxima siempre ha tenido todos los atributos, propiedades y características posibles. Es decir, Dios. Yo propongo que lo que existe por default, lo que siempre ha estado ahí, es Dios, la complejidad máxima. Y a partir de esta complejidad máxima es que se forman todos los universos, cosmos, planos, realidades y seres. Dios es el todo, Dios es el absoluto. El todo, pues por definición es todo, entonces no hay propiedades, características o atributos que no tenga, y tampoco los puede sacar de ningún lado, porque si es todo, ¿de dónde lo sacaría? ¿De dónde sacaría una nueva propiedad? Si es todo lo que hay, por definición no hay nada fuera del todo. El absoluto tiene por definición todas las características, propiedades, atributos, porque es lo absoluto. ¿De dónde podría ganar nuevos atributos, características o propiedades lo absoluto? Así Dios, el todo, el absoluto, la complejidad máxima, siempre ha estado ahí y siempre ha sido lo más complejo, lo más grande, lo más total y lo más absoluto que se puede ser. Y a partir de este ser total, de este ser absoluto, es que se forman todos los cosmos, planos, universos y realidades. Obviamente todos los cosmos, planos, universos, realidades y seres, obviamente son menos complejos que el Dios que los está creando, que el Dios que los está pensando, procesando y creando. Entonces, sí, ciertamente este cosmos es complejo, pero obviamente Dios es más complejo que este cosmos, porque es el que está generando el cosmos. Entonces los ateos dicen, bueno, si tú propones a Dios porque el cosmos es complejo, entonces ¿quién creó a Dios porque es más complejo? Bueno, yo no propongo que el cosmos necesita un Dios por ser complejo, porque obviamente yo sé que Dios es más complejo que el cosmos. Yo propongo a Dios más que por la complejidad del cosmos, por los atributos mentales del cosmos. El cosmos es lógico, coherente, racional, matemático. La lógica, la coherencia, la razón, las matemáticas son cosas mentales. Ergo, el cosmos es una cosa mental. Ergo, necesita una mente que lo piense. Ergo, Dios. Es decir, Dios es la mente que piensa este cosmos mental y por eso tiene las propiedades mentales como la lógica, la razón, la coherencia, las matemáticas. Entonces yo no propongo a Dios por la complejidad del cosmos, porque obviamente Dios es más complejo que el cosmos. Yo propongo a Dios por las características de la complejidad de este cosmos, como la lógica, la razón, las matemáticas, etcétera. Es decir, si el cosmos es mental, pues a la fuerza necesita una mente que lo piense para existir. Los objetos no son un ser en sí, son un ser en otro. Para que los objetos existan, necesitan ser pensados por alguien. Entonces, si el cosmos es un objeto, necesita un sujeto que lo piense para poder existir. Sin embargo, los sujetos somos un ser en sí. Tú no necesitas que alguien te piense para poder existir. Tú existes por ti mismo. Entonces, por eso, el cosmos necesita un Dios, porque los objetos necesitan un sujeto que los piense, los pensamientos necesitan una mente que los piense. Sin embargo, los sujetos no necesitan de otro sujeto que los piense. Las mentes no necesitan de otras mentes que las piensen para poder existir. Entonces, el cosmos necesita a Dios, pero Dios no necesita un Dios que piense a Dios. También esto para su otro argumento de que quién es el Dios del Dios. Si el cosmos necesita un Dios, ¿quién es el Dios de Dios? Bueno, esta es la confusión. Lo que pasa es que los objetos dependen de los sujetos, pero los sujetos no dependen de otros sujetos. Lo que pasa es que los ateos confunden a los sujetos con los objetos y luego quieren tratar a los sujetos como Dios, como si fueran objetos. Por eso preguntan, bueno, ¿quién está pensando a Dios? Pero es que Dios no es pensamiento, Dios no necesita ser pensado. En cambio, el cosmos sí es pensamiento, por tanto el cosmos sí necesita ser pensado, ya sea por las almas que somos parte de Dios o simplemente por Dios mismo. Dios en su totalidad, porque también lo que luego se confunden es que dicen, bueno, nosotros somos creación de Dios, somos pensamiento de Dios, no somos sujetos. No, nosotros también somos sujetos, porque somos partes de Dios, somos parte de ese sujeto. Entonces no necesitamos que nos piensen para poder existir, porque nosotros somos parte de ese Dios, parte de ese sujeto que podemos procesar los cosmos, es decir, los pensamientos, es decir, los objetos. Entonces nuevamente lo que existe es Dios, la complejidad máxima. Esa complejidad máxima se crea todos los cosmos, universos, planos y realidades, se divide en muchas almas y los procesa desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista. El punto de vista de este humano, de este humano, de este otro humano, de Dios en general, de este animal, de este otro ser, de este ser de otro planeta, de este ser de otra dimensión. Simplemente es un procesamiento de información, de toda la información posible.
Entonces, nuevamente, yo lo que propongo es que existe la complejidad máxima y no propongo a Dios porque este cosmos sea complejo, sino más bien por los atributos, características y propiedades de este cosmos que denotan que es un cosmos mental y que por tanto necesita una mente que lo piense para poder existir. Saludos, besos y abrazos, Archimago.